Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios que nos permite seguir estudiando su hermosa palabra. Y vamos a ver un tema el día de hoy que hemos titulado La búsqueda, que es algo que el Evangelio nos motiva mucho a hacer de todo corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra hoy. Padre bueno, enséñanos a buscarte, Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Así como tú nos has buscado, Señor, que también nosotros podamos tener una búsqueda eficaz, Señor. No queremos estar dando golpes al aire, Señor, buscar en apariencia y sin encontrar. Queremos tener una búsqueda que llegue a ti, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí. Queremos vidas transformadas, queremos tu mano en nosotros, Señor. Todos te necesitamos, Señor. Enséñanos a buscar y a encontrar en un sentido espiritual. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Jeremías 33, versos 4, 6 y luego vemos el 3. Dice la Biblia: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Luego el verso 6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y en el verso 3 del mismo contexto te dice qué hay que hacer. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí estamos viendo la ocasión en la cual había un desastre en Judá. Los más ricos y poderosos se quedaron sin nada, aún los reyes. Derribaron sus casas y sus palacios con marietes y con hachas y no había absolutamente nada. Y imagínate el dolor. Y Dios iba a venir, iba a sanar y a restaurar por completo todo. Él dice que iba a traer medicina del cielo, que iba a traer restauración, que iba a traer nuevas revelaciones a la nación, que les iba a enseñar cosas grandes y ocultas, hermosas, que les iba a dejar impresionados, que ellos ni se habían imaginado de tanta bendición que Dios les había de dar. Pero había una condición: tenías que tener una búsqueda intensa. Tenías que de todo corazón, con todo tu ser, buscar profundamente a Dios y Él te iba a mostrar su amor sincero, su gracia y su ayuda. Y esa búsqueda intensa es algo que Dios nos enseña en la palabra, porque es la única búsqueda que nos lleva a encontrar su bendición, una búsqueda de todo corazón, una búsqueda con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro ser, con profundidad. Y a lo largo de la historia, hablando de la búsqueda, han habido muchas ocasiones en las cuales el ser humano, precisamente por buscar encontrar la solución a un problema, transformó poco a poco la sociedad y el mundo entero, desde la antigüedad. Por ejemplo, en el siglo III a.C. había un rey que se llamaba Hierón II, y a él le regalaron una corona de oro. Y estaba muy hermosa la corona, él no la quería deshacer, y él quiso saber si era de oro puro o no era de oro puro. ¿Será que es una corona que sea oro o que sea aleación de oro con plata, con alguna otra cosa? ¿Cómo será esta corona? Y entonces vio a uno de sus sabios, Arquímedes, y le encargó resolver el problema. Quiero no echar a perder la corona, pero quiero que me digas tú si es de oro o no. Y entonces Arquímedes se quedó pensando, ¿cómo le voy a hacer? Y empezó a buscar una solución. ¿Cómo le voy a hacer para saber si es de oro o no la corona sin destruir la corona? Y pensando en el problema que el rey le había dejado, se metió a bañar. Y cuando estaba así en la tina, se sumergió y empezó a derramarse el agua fuera de la tina y a sentir él un empuje por el agua, como cuando lo sentimos nosotros, porque flotamos en una alberca, hacia arriba. Y entonces él empezó a buscar entender eso que hoy conocemos como el principio de Arquímedes, porque lo terminó explicando para todos. Y él descubrió que el agua que se desplaza genera una fuerza en el objeto que es introducido en ella, que es igual al peso del líquido desplazado, que es el principio de Arquímedes. Y lo llegó a entender, y de esa manera ahora podemos comprender bien cómo calcular la densidad, podemos en base a ese principio entender cómo flotan los barcos, entender cómo se hunden los submarinos. Y pues bueno,
dado que la plata y otros elementos que pudieron haber utilizado en la corona son más ligeros que el oro, pues sumergió la corona en un bote de agua, vio cuánta agua salía, cuánto pesaba esa agua, comparó el peso de esa agua con el que debería de darse si fuera totalmente de oro y concluyó que, por cierto, no era totalmente de oro la corona, sino que tenía aleación y de esa manera le llevó al rey su respuesta. Pero la parte interesante es que él le buscó, se puso a pensar cómo voy a resolver y encontró un principio que hoy se usa y a lo largo de la historia y se sigue usando en nuestros días para poder revolucionar por completo la humanidad con barcos, con submarinos, con muchas cosas. Si hablamos de la medicina, había un investigador, Alexander Fleming, él estaba investigando las bacterias y las tenía en un recipiente que se llama una cajita de Petri y las estaba observando en su microscopio. Y por casualidad se contaminaron las bacterias que él tenía con un moho que cayó ahí en las bacterias. Y entonces las siguió observando y se dio cuenta que el moho que contaminó a las bacterias las mató a todas. Y entonces dijo, oye, esto está interesante. Este hongo que vino aquí o este moho mató por completo a las bacterias. ¿Y qué tal si procesamos ese moho y se lo inyectamos a las personas para que esas bacterias cuando nos estén haciendo daño nos puedan salvar la vida, este moho que estoy estudiando ahora? Y de ahí le siguió buscando la manera de hacerlo y logró descubrir el primer antibiótico, la penicilina. ¿Y cuántas vidas se han salvado gracias a esa búsqueda que él tuvo? Vamos a encontrar la forma, vamos a ver la manera de resolver algo. Encontró un hecho fortuito, se contaminó, pero contaminación para bien fue porque mató a las bacterias y ahora le voy a buscar dar un buen uso a eso que descubrí. ¿Y qué decir de geografía? Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón estaba buscando una mejor ruta para ir de Europa a la India y entonces empezó a pensar fuera de la caja y no darle la vuelta a África como tradicionalmente se hacía, sino buscar ir por otro lado. Y cuando venía, pensando que la Tierra era redonda, que era ya revolucionario en su época pensar así, pues se encontró que había un continente. Y quienes lo financiaron, que a final de cuentas sabemos que históricamente fue España, pues tuvieron un gran beneficio porque la mayor cantidad de las tierras de ese continente pues fueron para ese país. Pero no era español, era italiano y anduvo de rey en rey buscando quién le iba a financiar hasta que finalmente encontró quien creyó y quien invirtió con él en buscar una solución alternativa a algo que era simplemente encontrar una ruta diferente para llegar a la India, pero que ya que vieron, no, pues está mucho mejor que una ruta para la India, esto que encontramos, y vamos a aprovecharlo. Y ahí inició la historia de la unión entre América y Europa también. Y siempre que el hombre le busca cómo resolver algo, cómo encontrar una respuesta, se termina revolucionando el mundo y hay grandes avances. Y eso es histórico hace muchos años y también en años no tan lejanos. Por ejemplo, Albert Einstein, él trataba de entender la luz y el efecto gravitatorio, que no se podía explicar con lo que sabían de la física de aquel entonces, que era la física clásica, las leyes de Newton, etc. Y él trataba de entender cómo es eso que la luz siempre es constante en su velocidad, independientemente de la velocidad que tenga el observador. No importa, la luz siempre es constante en el vacío en su velocidad. Y aun si tú estás viajando, la luz va a ser constante en todo punto en el que tú la mires. Y es tan interesante ese efecto, es que si llegaras a acelerar y acercarte mucho a la velocidad de la luz, también para ti van a ser 300,000 kilómetros por segundo lo que tú veas de velocidad de la luz, porque sigue siempre constante y porque tú empiezas a viajar en el tiempo, que es algo que no se podía entender. Y como no lo podía comprender con lo que se conocía en aquel entonces, con la física de Newton, las leyes de Newton, etc. Entonces tiene que haber un conocimiento que esté incompleto. No tenemos la claridad de lo que es el universo. Vamos a buscar entenderlo. Y descubrió una nueva teoría que la planteó y que ahora ha sido comprobada, que es la teoría de la relatividad, y que ha tenido una inmensa cantidad de aplicaciones modernas en comunicaciones, en la energía nuclear que se usa en las centrales para producir electricidad, en los GPS que usas en los teléfonos, que se hacen
correcciones de la ubicación, gracias a la teoría de la relatividad y en muchas otras cosas que cambió por completo la humanidad, el llegar a comprender eso que él no entendía, pero que lo comprendió y que trajo un conocimiento que nos fue para bien. Y así, a lo largo de la historia de la humanidad, cuando el ser humano se pone a buscar entender algo, lo desglosa, lo comprende y lo aplica en algo que es para su bien. Así Dios dice, si tú buscas, si te esfuerzas, si quieres invertir en algo espiritual que yo te quiero dar, vas a encontrar cuestiones bellísimas. Eso lo dijo Dios por medio de Jeremías y también lo dijo Jesucristo en el Evangelio. Mateo 13, versos 45 al 46, dice la Biblia, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y aquí te está dando un ejemplo, Jesucristo, de lo que es encontrar eso que Él te va a dar, que es una bendición grandísima. Una bendición que te hace ciudadano y te hace heredero de la mayor riqueza que pueda haber en el universo, que es ser un hijo de Dios y tener un lugar en la mejor nación de todas, que es cuando tu ciudadanía está con Dios y tienes una casa que Él mismo te está preparando para ti. Y es una promesa grandísima. Y la equipara para que la podamos entender a algo que pueda ser valioso aquí en la tierra, como un mercader que buscaba buenas perlas. No te dice por qué el mercader, que finalmente un mercader es un comerciante, una persona que compra y vende. Y ese mercader a lo mejor tenía reyes o tenía personas que le compraban las perlas y le decían, oye, yo quiero a mi reina o a mi princesa o a mi hija o a alguna otra persona que quiero cortejar, le quiero regalar las mejores perlas y te las voy a pagar a lo que sea. Pero ve y búscame perlas que valgan la pena, perlas que sean preciosas. Y el mercader era un experto y sabía encontrar las perlas por su simetría, por la rareza de su color, por el tamaño, cuando son simétricas, lustrosas, que son precisas, que tienen un buen efecto la luz al reflejarse en las perlas, entonces las hace ver bellísimas. Y antes esas perlas salían solamente de manera natural, que la forma en la que se producen, que es a través de cuando un cuerpo blando cae en los moluscos y lo perciben como una suciedad y entonces envuelven eso que es como una contaminación y la van envolviendo con una protección de nácar y terminan haciendo esa protección bellísima de donde tú los abres y sale una perla. El día de hoy incluso se cultivan y ya las pueden producir manipuladamente por el hombre, pero antes solamente las podías descubrir en el mar o cuando llegabas tú a ver alguna ocasión de que descubrías una perla. Y entonces eso las hacía carísimas en la época de Jesús, que aún el día de hoy siguen siendo muy caras, pero por esos procesos de que ya el hombre le busca y le mete la contaminación al molusco para que cree la perla, ya no son tan caras como lo eran en la época de Jesús. Sin embargo, es como un mercader, que alguien que busca algo valiosísimo y cuando lo encuentra dice, es tan valioso que doy lo que sea. ¿Por qué daba lo que sea? Porque yo sé lo que me van a pagar por esta perla. Yo sé el inmenso valor. Voy viendo mis tesoros, mis monedas, lo que traiga, la compro, yo sé que se la voy a llevar al rey y entonces sí voy a ser rico porque estoy invirtiendo como nada al lado de esto tan grande que me van a pagar por esta hermosa perla. Y así dice Jesús, hay que buscar y vas a encontrar una perla preciosa. Yo tengo una perla preciosa para ti. Yo tengo una bendición muy grande. Yo tengo una invitación para hacerte ciudadano del cielo mismo. Y es una invitación que nadie te puede dar excepto yo. Y te la quiero dar. Y por eso debes de buscar. Debes de atreverte. Debes de tener tu corazón enfocado en encontrar lo más precioso que hay, que es tan grande como si fuera una perla muy valiosa que te fuera a pagar un rey a ti. Y vamos a ver un pasaje de un hombre que encontró ese reino, que encontró la bendición muy grande y que tuvo una actitud de búsqueda ejemplar que podemos aprender de él y que por eso Dios nos lo dejó en la Biblia y viene narrado en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver la historia de un hombre que tuvo una búsqueda con resultado, un resultado espiritual, y esa búsqueda Marcos el evangelista la narra de manera iniciando diciendo la verdadera búsqueda vino de Dios primero. Marcos 10:45 dice,
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate qué gran amor de Cristo. No vino para ser servido y por supuesto que merecía ser servido. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el más digno ser que ha existido en esta tierra. ¿Cómo no va a merecer ser servido? Pero no vino para eso, vino para servir. Y aún tanto interés tenía en llevarnos a los seres humanos a ser ciudadanos de su reino, que vino a dar su vida valiosísima en rescate por muchos. Entonces, esta historia inicia con la buena voluntad de Dios, con el deseo de Dios de salvar a todo ser humano. Que el primero que buscó no fue el hombre a Dios, sino fue Dios al hombre. Y nos buscó tanto que mandó a Cristo a venir a servir, siendo alguien tan grande, tan digno. No vino a que lo sirviéramos nosotros, sino vino a servirnos a nosotros y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces el primer gran buscador fue Jesús, que dejó el cielo, que vino a la tierra, que se fue calle por calle, que se fue alma por alma, casa por casa, corazón por corazón, que se fue a lugares en donde los religiosos lo criticaban, porque decían, ay, es amigo de pecadores, ay, es amigo de prostitutas, ay, es amigo de publicanos, ay, come y bebe con ellos. Ahí estaba Jesús, acercándose a todos y llevando el evangelio absolutamente a todos, aunque a los religiosos de su época les causaba cortocircuito. Y entonces Él, en su gran humildad, en su gran deseo, en su gran interés de salvar a todo ser humano, acerca la bendición para que todos nosotros podamos tener una oportunidad de encontrarlo a Él. Una invitación osadísima, un privilegio que Dios venga y se interese en nosotros. Y entonces después apareció ahora un hombre que aprovechó esa oportunidad. Leímos el verso 45, seguimos leyendo la historia. Vamos a leer el verso 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahí inicia la historia y nos empieza a hablar de un hombre que era Bartimeo el ciego. Y dice que era un ciego, que no era una persona limitada visualmente, como aquellos que requieren mucha luz para ver, o que a veces ya no ves de cerca y nos ponemos los lentes para ver de cerca, o que baja la visión y solo ves a lo mejor algunos tipos de enfermedades a centímetros de distancia. Pero él no era así, no era un ciego parcial o una persona que tuviera una debilidad visual, como algunas personas que ven bultos o ven contornos de luz, sino era un ciego total, por completo no veía nada. No es de que no viera con un ojo y con el otro sí, sino que era un ciego total de ambos ojos, no veía absolutamente nada, era totalmente ciego. Y el día de hoy, a las personas que han tenido la desgracia de vivir en ceguera, la ciencia les ha ayudado con muchos elementos para poder tener una vida más llevadera, no tan difícil. Y vamos a ver unas imágenes de cómo hay artículos de soporte para la gente que padece la ceguera. Y del lado izquierdo tú puedes ver hay un reloj que tiene una mica y una tapa, y está hecho precisamente para gente que tiene ceguera. Le levantas la tapa y tocas las manecillas. Tú sientes dónde está el minutero y la manecilla larga, la corta, hacia dónde apunta, y ya sabes ahí qué horas son a través del tacto. Y del lado derecho puedes ver en la imagen el alfabeto braille, que es una serie de puntos y espacios que representan letras, y tú ya con la práctica, con el tacto, vas tocando y dices, esta es una A, esta es una B, esta es una C, etc. Y vas tocando y vas leyendo con el tacto. Entonces hay libros así. Tú puedes leer con el tacto libros, puedes tener muchas ayudas. Aún hay otra imagen donde llegan a ver perros guía y hay personas que salen con sus perros a pasear y el perro está entrenado y te va ayudando. A lo mejor tú no ves, pero el perro sí ve. Y puedes convivir y puedes salir, no es hacer una tragedia total. O del lado izquierdo hay una persona que también tiene ceguera, pero está entendiendo cómo es un retrato, pero lo hacen así como que sensible al tacto en 3 dimensiones, y está ahí a través del tacto viendo una flor
se la va imaginando con sus manos, tocándola e imaginándose lo que está percibiendo con sus manos. Entonces hay muchos soportes para las personas que tienen ceguera que lamentablemente en la época de Jesús no había esos inventos y no había todas esas ayudas que hoy, gracias a Dios y al esfuerzo y al avance de la ciencia, hay. Pero antes no había nada. Y entonces estaba ese ciego en Jericó, una ciudad también especial porque estaba situada a la orilla del río Jordán. Hay registros de que esa Jericó se edificó más o menos hace 10,000 años. Era conocida como la ciudad de las palmeras, en una ciudad que era la entrada a Jerusalén y era un lugar de descanso donde la gente iba a Jerusalén muchas veces a hacer cuestiones religiosas y antes iba y descansaba en Jericó o después de estar en Jerusalén también descansaba en Jericó y ahí llegaban las peregrinaciones para hacer fiestas que se celebraban y descansaban en Jericó, había palmeras, había oasis, era un lugar relajante, así como hay lugares de descanso como Cuernavaca, como Tequisquiapan, como lugares cerca a la ciudad donde las personas van a descansar, van a nadar, van a disfrutar y van a aprovechar y a relajarse. Así era Jericó, era un lugar de descanso, un lugar de turismo. Y había una gran multitud que seguía a Jesús. Él entró a Jericó y entonces generó una conmoción enorme. Jesús vino a Jericó y todo el mundo estaba oyendo a Jesús, más que no era tan inmensamente grande como lo era Jerusalén, y entonces generaba mucho ruido la persona de alguien tan importante como Jesús ahí, y todo el mundo iba oyendo y siguiendo a Jesús. ¿Cómo estaría la gente después de oír a Jesús? ¿Cómo estaría después de un sermón donde Jesús te motiva a amar, donde Jesús te motiva a compartir, donde Jesús te motiva a darte por tu prójimo? ¿No era una excelente oportunidad para alguien que vivía, pues no del trabajo, como ahora las personas pues que llegan a tener debilidad visual pueden llegar a tener empleos que sean de empresas inclusivas para que puedan ellos trabajar? Por ejemplo, algunas empresas que empacan descubrieron que cuando lo hacían con periódico, pues como que es un problema eso, empacar con periódico. El periódico es bueno porque es muy barato y empacaban figuritas y las embarcaban, pero de repente la gente abría el periódico y le interesaba algo y se ponía a leer el periódico, o te salía alguna caricatura y la leían, y entonces eso hacía un distractor para los empleados. Estabas empacando, pero te llamaba la atención algo del periódico, lo leías y perdías el tiempo. Y la empresa lo terminó resolviendo diciendo: vamos a contratar a gente ciega. Solamente le damos el periódico, le ponemos las figuras y las empacas y ya no van a tener la tentación de estar leyendo el periódico y simplemente pues que lo hagan las personas ciegas. Entonces, para el tacto, ya tienen de un lado su periódico, tienen aquí la caja donde lo ponen y envuelven y lo saben hacer y son muy eficientes. Y así como en ese caso hay otros muchos en donde puedes llegar a contratar a gente, hace su trabajo y obviamente les pagas y les va bien. Pero antes no había nada de eso, no había absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué le quedaba a un ciego? Pues lo que le quedaba al ciego era pedir limosna, pedir ayuda. Y era una excelente oportunidad. ¿Cómo iría la gente enternecida, no de oír a un hombre, sino de oír a Dios hecho carne en la tierra predicando? Imagínate, impresionados de un sermón dado por Jesús, de un milagro que hizo Jesús, de verdades. Qué manera de mirar, qué manera de amar, qué manera de perdonar. Era impresionante estar cerca de Jesús. Y era una excelente oportunidad para él, con toda esa multitud, para ganar el favor de la multitud. Pero él no se puso a pensar: de aquí voy a hacer mi agosto y voy a ganar mucha limosna y me va a ir muy bien porque Jesús pasó por aquí y voy a tener un beneficio económico. No, el beneficio del dinero era lo de menos. Lo importante es quién va pasando ahí. Lo importante es que Jesús está pasando por Jericó. Y entonces no necesito dinero, necesito lo que ese hombre trae. Y se puso a buscar de todo corazón la bendición de Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Porque estamos hablando hoy de la búsqueda. Vamos a verlo en el verso 47. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Él preguntó, ¿por qué hay tanto ruido? ¿Quién está pasando? ¿Qué es lo que hay ahí? Y oyó, es Jesús Nazareno. Es Jesús que va pasando. Oyó, no lo vio porque estaba ciego, pero oyó, es Jesús Nazareno. Preguntó, ¿quién pasa? Es un fulano que viene de Nazaret, el Nazareno. Aquel que era de Nazaret, una verdad incompleta de Jesús, porque Jesús no había nacido en Nazaret. Jesús creció y trabajó en Nazaret, pero sabemos que nació en Belén. Pero la gente ni buscaba, ni averiguaba, ni veía bien. Y entonces decía, era Jesús de Nazaret. De ahí no hay muchas profecías de que fuera a venir el Mesías. Es un fulano que se levantó en Nazaret. Y la gente tenía ideas de Jesús y le transmitía esas ideas erradas a Bartimeo. Pero él no se fue por lo que oyó. Es el nazareno. Es alguien que viene de Nazaret. Sino que tenía una investigación previa, que a lo mejor había oído el mensaje de lejos o en alguna otra ocasión, o que había oído una persona de Jesús, o que había ido a la sinagoga en su ceguera y sabía lo que decían los rollos del Mesías. Y entonces él decía, no, este no es alguien de Nazaret. Nadie puede hacer las cosas que él ha hecho si no fuera porque Dios está con él. Y le dijo de una manera muy diferente. Oyó que era Jesús Nazareno, pero él comenzó a decir en voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es que es muy diferente en cómo tú te acercas. La gente iba así en bola, todos siguiéndose unos a otros. Es que es Jesús Nazareno. Mira, vamos a ver a Jesús. Mira, vamos, mijito, para que veas a Jesús. Yo te cargo para que lo veas. Es Jesús Nazareno, pero lo buscas como un hombre que nació en Nazaret y que está pasando y que es la sensación de ese momento. Pero él no dijo es Jesús Nazareno. Él dijo es alguien diferente. Es el Hijo de David. Ten misericordia de mí. Es el rey de Israel. Es el que merece el trono. Porque David fue el rey más importante de Israel. Y entonces él es el Hijo de David. Es el Mesías. Es el que merece el trono de esta nación. Es el que merece el trono de mi vida. Es mucho más que un maestro, es mucho más que un carpintero. Es el que me puede salvar, es el que me puede ayudar. Y ese concepto hace totalmente diferente la búsqueda que tenían unos viendo, que tenían todos los órganos a su favor porque podían ver a Jesús, a la que hacía el otro hombre cuando no podía ver, cuando nada más oía lo que la gente hablaba de Jesús. Es el Nazareno. No es el Nazareno. Es el Mesías, es el Hijo de David, es el heredero del trono, es el que tiene el poder, es Dios, es nuestra promesa, es nuestro Mesías, es el que nos puede ayudar. Él no es cualquier persona. Y es que para que tú te acerques correctamente a Jesús, necesitas creer. ¿Sabes por qué uno busca a mucha gente? Porque no crees. Estás todo desanimado, estás en incredulidad. Estás en muchos pensamientos batallando y no crees. Y como no crees, te acercas dudoso y pensando, ¿será, no será? ¿Oraré, no oraré? Él oraba y está Jesús. Y era mi oportunidad porque Jesús va pasando. Y si Él no me ayuda, ¿cómo me voy a acercar a Él cuando va tanta gente? Y yo estoy ciego y no sé ni cómo ir. Lo único que le quedaba a Él era clamar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y su búsqueda radical llevó a que las personas empezaran a ponerle oposición por completo. Verso 48, vamos a leer qué pasó. Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, ya cállate Bartimeo, cállate. No es el Hijo de David, no seas ridículo, te va a oír un fariseo, te va a oír un religioso, se va a poner celoso. Cállate Bartimeo, te van a sacar de la sinagoga, no nos metas en problemas Bartimeo, no te vuelvo a dar dinero si no te callas, cállate. Mira, ya te doy esto, ya cállate, cállate. Ya, no hagas ruido Bartimeo, déjame oír a Jesús. Pero él clamaba mucho más. No vaya a ser que porque estos me están diciendo que me calle, estorben a Jesús. Y yo quiero que Él oiga, yo quiero que Él sepa, que yo reconozco quién es Él, Hijo de David, mi Rey. Yo sé quién tú eres, la promesa, alguien que puede tener misericordia de mí.
Muchos le reprendían y él clamaba mucho más. Napoleón decía que cuando estaban en una batalla, y mira que él tuvo muchas que peleó, hay un momento como de media hora en las batallas en donde se decide si ganas o pierdes. Podrás estar peleando todo un día o dos, pero hay un momento crítico en donde te acobardas o permaneces con todo el corazón luchando y ganas o pierdes. La media hora crítica de la batalla. Ahí estaba Bartimeo en su media hora, estaba en su momento, estaba en el punto en el cual iba pasando Jesús y los demás le estaban callando. Y él o perdía o se imponía a esa oposición. Y a lo mejor esa media hora, ese momento crítico te ha llegado muchas veces. ¿Cómo que vas a buscar a Dios? ¿Cómo que te vas a hacer cristianito? ¿Cómo que vas a ir? No seas ridículo. Y a lo mejor la gente te empieza a criticar, te empieza a decir, y si te agachas, si te acobardas, si te importa más lo que dice, el qué dirá de la gente, a decir, me voy a dar la oportunidad y voy a buscar de todo corazón a Dios. ¿Qué haces tú cuando viene la crítica? ¿Qué haces tú cuando las personas empiezan a murmurar y a decir? Le haces como Bartimeo y clamas mucho más, o te agachas y te acobardas. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quiere decir? Tú eres el Salvador. Yo no puedo dejar mis pecados, yo no puedo cambiar mi vida, yo sin ti estoy perdido. Solo que tú tengas misericordia, solo que tú te acerques a mí, solo que tú que envíes tu gracia. No es por mis fuerzas, porque no tengo fuerzas ni para llegar a ti. Y la verdad es que no tenemos ni fuerzas para llegar a Dios. Si Dios no viene y nos ayuda en esa búsqueda, estamos perdidos. Pero ten misericordia. ¿Quién podrá entrar al cielo sin la ayuda de Dios? Jamás podremos. Solo porque Él tenga misericordia. Jesús, que iba apretado por la gente, que todo el mundo estaba cerca de Él, reaccionó no a la multitud, no a un montón de gente que tenía a su alrededor. Reaccionó al clamor de un hombre ciego que clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice, verso 49, Marcos 10, 49, entonces Jesús, deteniéndose, qué hermoso está, deteniéndose. Jesús se detuvo a oír con paciencia el clamor de un hombre. Se detuvo. Dentro de toda esta gente hay alguien que me está buscando. Hay alguien que no es del montón. Hay alguien que quiere decirme algo y yo me voy a detener y lo voy a oír. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús se detuvo. Yo no me voy de aquí si no tengo una conversación con Bartimeo. Él me pidió a mí, Hijo de David, ten misericordia de mí, y yo quiero tener misericordia de él. Porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Porque yo vine a dar mi vida en rescate por muchos y también por él. Por ese que todos desprecian. Por eso que nadie quiere atender. Ahí también por él vine a dar mi vida. Y me detengo. Y entonces manda a llamarle porque había mucha gente entre Jesús y el ciego. Y a lo mejor llegaron sus discípulos. No dice quién. A lo mejor fue Mateo. A lo mejor fue Pedro. A lo mejor fue Juan, que era muy amoroso. El caso es que hubiera sido quien hubiera sido. Le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Y en esta lucha va a haber una dualidad. Van a haber personas que te critiquen, personas que te opongan, personas que te digan que te calles, personas que te quieran llevar a desanimarte. Y van a haber personas que te tiendan la mano y que te animen y que te busquen porque digan, yo también fui buscado, yo también hubo quien me amó, también hubo quien me ayudó, también Jesús vino y me buscó. Y ahora quiero que Él, como me encontró a mí, encuentre a Bartimeo. Él vino a dar la vida en rescate por nosotros. Mandó llamarle, trajeron al ciego y le dijeron, ten confianza, te llama. Esos que fueron por Bartimeo para traerlo a la gracia, no los llevaron a ellos mismos, lo llevaron a Jesús. Y cualquier buen predicador que esté una persona necesitada clamando por ayuda, no importa quién fue,
Por eso la Biblia no trae ni su nombre. Hubiera sido cualquier hombre o cualquier mujer, no importa. Lo importante es a quién lo llevó. Por eso poco importa quién habla, quién en la tierra, quién diga, quién esto. Lo importante es a quién te llevan. Y Jesús es el que es importante aquí. Ten confianza, te llama. Nunca es el hombre el que perdona. Nunca es el hombre el que extiende la misericordia. Nunca es el hombre el que ayuda. En un sentido espiritual, poderoso y completo, siempre es Jesús el que tiene la solución, la respuesta y la mano extendida para solucionar el problema de un hombre necesitado. Y entonces esos hermanos lo llevaron a quien lo debían de llevar, a Jesús. Lo tomaron de la mano y lo llevaron. A ver, Jesús se detuvo, mandó traerle, y ahí entra la multitud. Ven, yo te llevo, tómate de mi mano, ven, agárrame del hombro. Y a lo mejor iba ahí con permisito, déjame pasar, y le voy a llevar a Bartimeo a Jesús. Quizás tomó minutos o media hora, lo que fuera. Jesús estaba detenido y quería oír a Bartimeo. Él clamó a mí y yo quiero tener misericordia de él. Quiero ver qué quiere. Cuando llegaron y le dijeron, levántate, él te llama, Bartimeo tuvo una reacción osada. Verso 50 de Marcos 10 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él fue invitado, él ha llamado a Jesús. Y esa capa era algo muy valioso, porque en especial para un mendigo, para una persona que no tenía forma de trabajar. La industria textil fue fabulosamente beneficiada con la revolución industrial, cuando los ingleses empezaron a ver la manera de tejer y de unir el hilo y hacer telas de una manera rápida. Y entonces, desde entonces la ropa bajó muchísimo de valor. Pero antes era muy cara la ropa. Y una capa, que además le servía a veces para sentarse, a veces para abrigarse, era algo muy, muy valioso. Era algo que no cualquiera tenía su capa. Incluso a veces, cuando pedían préstamos, dejaban su capa como empeñada de lo valiosa que era antes, ¿no? El día de hoy nadie va y pide un préstamo dejando una cobija o algo así. Ha cambiado la sociedad, pero antes era muy valiosa. Pero imagínate a Bartimeo con su capa y en medio de toda la multitud yendo hacia Jesús. La capa era algo estorboso porque traías aquí algo cargando y a lo mejor la iban a pisar, a lo mejor te iba a estorbar para llegar a Jesús. Y el llamado que me hace Jesús es muy valioso. Es muy grande la oportunidad que tengo de acercarme a Jesús. Yo no quiero que Jesús se espere mucho por mí, porque Él se detuvo y Él gana almas. Y entonces Él es alguien muy importante y yo no quiero frenar a Jesús. Quiero colaborar con su reino. Quiero rápidamente presentarme ante Él. No quiero demorar. Esta capa me estorba, la capa no me importa. No solamente dejó de dar esas solicitudes de limosna, sino dejó sus pocos bienes para ir a Jesús. Algo valioso, pero que en ese momento le estorbaba. Cuando fue el avivamiento en Estados Unidos, en el siglo XVIII, había una conversación entre un hombre negro y un hombre blanco que encontraron el perdón. Y el blanco había dicho, platicando, que le había tomado 3 meses de angustia y de ver su alma y sus pecados y no lograba encontrar la salvación de su alma. Y el negro, cuando le platicó su testimonio, dice que él se había salvado extremadamente rápido. Llegué, escuché el evangelio y me entregué. El blanco estaba interesado, platicando con el negro, y le decía: oye, ¿tú por qué crees que te entregaste de una manera tan rápida y yo tardé tanto en entregarme? El negro sonrió y le dijo: ustedes los blancos tienen muchas ropas, nosotros solamente tenemos esto. Y levantó la túnica que él tenía, la ropa que él tenía, y dijo: eso no pesa mucho y yo pude correr con ligereza hacia el Salvador. Como dando a entender, ustedes están sopesando por las muchas cosas que tienen, si se entregan o no. Están poniéndole el precio. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿Qué me pedirá? ¿Qué no me pedirá? ¿Y si me pide esto? ¿Y si me pide esto otro? ¿Lo daré? ¿No lo daré? Y están negociando porque creen que tienen muchas cosas. Bartimeo no tenía nada en la vida que valiera la pena.
Se levantó, caminó y fue a una búsqueda de Jesús rápido. No fue a una religión, no fue a un grupo, fue a Jesús, que es lo que vale la pena, lo que importa. Jesús quería oír de la boca de Bartimeo su petición. Verso 51, seguimos leyendo, dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Me gusta mucho la Biblia cuando habla de peticiones prácticas, al grano, sencillas, sin rollos, sin horas y horas de oración y discursos largos, sino simplemente le dijo Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y él le contestó: Maestro, que recobre la vista. ¿Cuántas palabras hay ahí? Maestro, 1, que 2, recobre 3, la 4, vista 5. Maestro, que recobre la vista. 5 palabras de todo corazón. No necesitas grandes rollos. A veces detrás de los grandes rollos lo que hay es una gran incredulidad de la gente que cree que por sus muchas palabras va a ser oído. Lo que tú necesitas es fe y hacer peticiones simples, al grano. Y no digo que sea malo hacer oraciones largas, pero es sobre todas las cosas importante hacer oraciones con fe. Y al hacer una oración así tan rápida, 5 palabras de todo corazón, que además fueron respondidas, te está reflejando fe, confianza. Jesús le dio lo que pidió y aún más. Verso 52, seguimos leyendo, dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Te puedes levantar. Eres libre, Bartimeo. Ya no tienes ese problema. No sabemos si lo estaba abrazando, no sabemos si le tocó los ojos. Lo acercó a él, le bendijo, le dijo: ya, eres libre, puedes irte. Se acabó la ceguera. Puedes ir a ver el rostro de tu madre. Puedes ir a conocer a tus hijos. Puedes ir a conocer a tu esposa, ahora visualmente, si es que tenía esposa, o a sus hermanos. ¿Cuántas cosas no habrá visto Bartimeo que son maravillosas? Puedes ir a ver el mar. Puedes ir a ver un fruto, a ver las estrellas. Pero Bartimeo escogió ver lo mejor. Seguía a Jesús en el camino. Lo mejor que yo puedo ver es seguirte a ti, agradecerte a ti, amarte a ti. Como si Jesús lo probara. Toma, ve y ahora puedes ver. ¿Qué vas a hacer? No, Señor, lo único que voy a hacer es amarte a ti y seguirte en el camino. Y ahí va él, siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque lo más hermoso del universo es Jesús. Porque encontré mi perla de gran precio. Porque vale la pena dejar lo que sea por Jesús. Porque no hay nada mejor que Él, ni nadie me va a pagar mejor que Él, ni nadie me va a dar lo que Él me ha dado, y Él es digno de que yo dé mi vida por Él. Jesús es el centro de todo, Jesús es lo más importante. Y ese Bartimeo es un ejemplo de búsqueda. Tenía todo en contra. No veía, no podía leer la Biblia, no podía ver a Jesús, pero tenía el corazón y encontró la bendición de tener sus ojos sirviendo y de tener su alma entregada al Maestro y a encontrar su salvación y ser uno más de los discípulos que seguían a Jesús, hacerse suyo, ser enseñado por Él. ¿Por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué tú no también tienes una búsqueda decidida? A lo mejor no va a ser una búsqueda como las que decíamos de Arquímedes, que desarrolló principios para que floten los barcos o los submarinos suban y bajen. Pero una búsqueda que cambie tu vida, que cambie tu familia, que cambie tu corazón. Esas son las búsquedas importantes. Porque finalmente, si hacemos un descubrimiento que pueda cambiar
algo en la historia de la humanidad o avanzar la ciencia, es bueno, no lo voy a negar, es muy bueno, pero es temporal. Una búsqueda espiritual es invertir en lo que realmente vale la pena, invertir en la vida que es eterna. De aquí a 100 años, ninguno de los que estamos aquí estaremos. En estos lugares habrán otras personas predicando, otros reuniéndose, otros dando testimonio. Esperemos que sean nuestros nietos, nuestros hijos, pero ninguno estaremos. Y tendremos la vida eterna, ganada o perdida, según cómo busques tú a Dios. Él te ha buscado mucho. Él dejó el cielo para venir a morir por ti en la cruz y darte una esperanza. Busca tú, porque Él te va a dar su favor y su ayuda. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no conoces esa libertad. Tú no conoces esa bendición. Tú no conoces los milagros que Dios te va a dar. Tú no conoces esa gracia. Tú no conoces la casa que Dios está haciendo para ti con tu nombre en el cielo. Tú no conoces el abrazo que te va a dar, la bendición, la compañía dulce, la victoria y el futuro que Él tiene para ti. ¿Por qué no invertir en eso? ¿Por qué no clamar hasta encontrar la libertad de nuestra alma y ser como Bartimeo, que encontró y siguió a Jesús? Porque no hay nada mejor que yo pueda ver en este mundo que Jesús. Terminamos con Lucas 18, verso 27, recordando que Jesús es todopoderoso. Jesús decía, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. A veces no buscamos porque creemos que estamos llenos de imposibilidades. Pero Él decía, lo que es imposible para ti es posible para mí. Entonces salvarse no es en nuestras obras o en nuestras fuerzas llegar a guardar todo perfecto para que por nuestros méritos encontremos la gracia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios la quiere tener. ¿Cómo hacerle entonces? Buscar con humildad. Y decir, Señor, ¿cuántas veces te he orado y no te he encontrado? ¿Cuántas veces he intentado y he caído otra vez? ¿Cuántas veces digo que voy a amar y regreso y estoy bien amarrado a estas formas de vida que no son las que te honran a ti? Ayúdame tú. Lo que es imposible para mí es posible para ti. Llévame esa libertad. A eso vino Él, a traer libertad. Y Él está aquí. Y Él te ama. Y Él te quiere ayudar. Él es bueno. Él escucha. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué hay que hacer? Busca. Busca. Porque Él tiene la gracia extendida y la mano para ayudarte y para llevarte a su inmenso favor. Amén. Bueno, entonces a echarle ganas y a buscar. Bien, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan bonita tarde.